Alguien preguntaba, hermano, ¿qué diferencia hay entre gracia y misericordia? De una manera somera, pudiéramos decir, yo le dije, por misericordia el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre buenos y malos. ¿Sí o no? La brisa nos favorece a todos. Por misericordia respiramos todos. Es decir, no hay diferencia si es bueno o es malo, si es cristiano o no es cristiano. Entonces el hombre tiene que reconocer que Dios es misericordioso, pese a la condición en la cual esté el hombre. Pero hablando de la gracia, hay un caso muy particular. La gracia es condicionada, la gracia se recibe. Y allí marca una gran diferencia. De hecho, la Biblia dice, por misericordia somos salvos. No, por gracia somos salvos. Por medio de la fe en Jesucristo. Pudiéramos pensar que dentro de este contexto, la revelación suprema de la gracia de Dios, podemos encontrarle un texto muy resaltado y conocido, como es la primera carta de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En ese texto pudiéramos decir, está contenida esa manifestación espesa de la gracia de Dios. Significa esto de que en relación al texto que leímos en el Evangelio según Juan capítulo 1, esencialmente el versículo 17, aunque la ley fue por medio de Moisés dada al pueblo, mas la gracia no fue por medio de él, sino que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, el que quiere ser salvo tiene que saber que su visión y su fe no está depositada en Moisés. ¿Me hago entender? Ni en ninguno de los profetas. Fueron instrumentos de Dios. Nuestra fe está centrada en el único y suficiente Salvador, Jesucristo el Señor, por medio del quien tenemos la puerta abierta para ser salvos. Es importante entonces hablar de que Dios es el Dios de la gracia, es el dador de la gracia, y por eso la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, tiene algo muy importante dentro de esto y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted encuentra este pasaje y retrocede a los anteriores, notará de que se habla de ese sumo sacerdote que se puede compadecer de todos, de todas nuestras debilidades, hablando de Jesucristo, y ese que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queda entonces explícito de que por medio de Jesucristo vino la gracia para que todos los hombres seamos salvos. Si la gracia se recibe, quiere decir que también la gracia o de la gracia se puede caer. ¿Por qué lo decimos? Porque recibimos la gracia. ¿En qué momento recibimos la gracia? Recordemos
que cuando el hombre le cree al Evangelio de Jesucristo, cree en la gracia y recibe la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esta gracia tiene un condicionamiento. Esta gracia no se puede vivir de cualquier manera. No se puede ajustar a los deseos de los hombres. Porque esta gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad, ¿sí o no? La misericordia a todos le llueve y eso, y el hombre vive como quiera. Disfrutan del sol, pero el hombre vive como quiera. Pero en cuanto a la gracia, tienen que renunciar a ese tipo de vida. Tienen que alejarse de esa vida contaminada del pecado, de adulterio, de fornicación, de herejía, de envidia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, entre tantas cosas. Y solo así el hombre puede permanecer en la gracia de Dios. Entonces esta gracia nos invita a que renunciemos a la impiedad, que cambiemos de vida. La gracia afecta la conducta del ser humano. La gracia configura el estilo de vida del ser humano. Un estilo de vida que se acopla, por decirlo así, a la voluntad de Dios. Y que el hombre puede permanecer en la gracia de Dios. Considerando, mis hermanos, la importancia de esto. La carta a los Corintios, capítulo 15, la segunda carta, si no estoy mal, nos habla de algo muy interesante. Perdón, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor. Tenga la amabilidad y tome su Biblia. Un verso muy importante. Versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escuche bien, habla de perseverancia. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Quiere decir que hay que permanecer en la gracia para ser salvo. Se puede caer de la gracia y son unos asuntos importantes a considerar. Y aunque el hombre pecó, aunque el hombre falle, debe saber que la gracia de Dios le da la posibilidad de que en su debilidad sea fortalecido. Pero debe de reconocer a Jesús para que su vida continúe en ese proceso y siga disfrutando de la gracia de Dios. La carta, dice la Biblia, Romanos capítulo 6, hablando en esa permanencia, en esa perseverancia, querido amigo, porque si quiere ser salvo, tiene que recibir a Jesucristo, tiene que reconocerlo y tiene que permanecer en ello. Ahí donde el versículo 1 del capítulo 6 Romano dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Queda totalmente claro. En ninguna manera. ¿Por qué? Por esta situación, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el que no permanezca y el que persevere en el pecado, cayó de la gracia. Y por ende los beneficios de la vida eterna. Pregunto en esta mañana, ¿quiénes quieren sostener la vida eterna? Una vez más, ¿quiénes quieren sostener la vida eterna? La vida eterna se sostiene siguiendo y permaneciendo en la gracia, viviendo para Dios. A los amigos les preguntamos: amigo, ¿usted quiere la vida eterna? Yo creo que los amigos dirían amén, ¿verdad? En esta mañana hay amigos, les pregunto: amigo, ¿usted quiere la vida eterna, sí o no? Ahí hay una amiga y otra amiga que dice amén, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, para eso tiene que recibir el evangelio de la gracia, reconocer a Jesús, arrepentirse
y perseverar en el nombre de Jesús, bautizándose en ese nombre para perdón de pecados y salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, recalco de pronto otra experiencia en el tema de evangelismo. Alguien pregunta, hermano, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? Yo quiero entregarme, pero ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, sencillo, vámonos a Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. Le voy a decir lo que tiene que hacer usted para ser salvo, para recibir la gracia. Dice la Biblia, en su discurso el apóstol Pedro, sin tener en cuenta de pronto algunos detalles, le dice a la multitud que está allí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír ellos estas palabras que usted está escuchando en esta mañana, estas palabras, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntar para qué está de más, para ser salvo. La respuesta del apóstol Pedro, en compañía de los demás apóstoles que decían amén, ¿verdad? A esa palabra amén, le responde, arrepentíos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ser salvo? Hay que arrepentirse para entrar a la gracia de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso hay que hacerlo. De hecho, el Señor Jesús lo predicó según Marcos 1, versículo 15, diciendo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, de esa manera le dije, sí me hice entender. Querida amiga, le dije, no necesita usted un profeta ni nadie que le interprete lo que usted tiene que hacer allí. Tiene que arrepentirse. Está claro el lenguaje, sencillo. Qué bonito es que apreciemos la gracia de Dios, que podamos recibirla. Y hay que creer en Jesús. Hay que reconocer a Jesús. Por eso la Biblia dice en Juan 1, versículo 10, en adelante, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Al Dios de la gracia, encarnado en Jesucristo, el creador del universo, el que hace llover misericordia sobre toda la humanidad, se manifestó, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre Jesucristo, a esos que creen en esta mañana, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la evidencia de los que reciben. Hay que creerle a Él. Hay que creer en su nombre. Por eso nos queda claro y reconocer que solo Jesús nos puede salvar. Solo Él nos puede salvar. Créalo que por gracia somos salvos. Por gracia, la gracia que viene por medio de Jesucristo. Importante, mi hermano, importante reconocerlo en esta mañana por esa bendición que Dios nos ha dado. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, justamente en el versículo 7 en adelante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como algunos quieren ser salvos porque hacen obra social, porque ayudan y dicen: Señor, apúntame esta, ya tengo el cielo ganado porque ayudé a alguien. Eso hace parte del conocer a Dios de la vida. Qué bueno que seamos filantrópicos, qué bueno que seamos dadivosos, pero el ser dadivoso no significa que usted sea salvo, que yo hago mérito. No, yo voy a hacer esto para ganarme el cielo. Aquí el que se gana el cielo es porque reconoce a Jesús como su Salvador. Escúcheme bien, así es. El que se gana el cielo es porque acepta a Jesús en su vida. Y dice la Biblia: no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Y eso está hablando con la iglesia. Le está diciendo a los creyentes: por gracia sois salvos, por misericordia. Vea, David apeló a la misericordia de Dios en aquel entonces. Pero no podemos decir de la gracia en cierto sentido, porque la gracia se manifestó por medio de Jesucristo. Pero al reconocer la misericordia de Dios, el hombre puede apropiarse de la gracia del Señor. Ahora el salmista en el capítulo 51 expresa de la siguiente manera: David en su condición dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amigo, puedes decirle en esta mañana: Señor, ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Dios, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El salmista apela a la misericordia de Dios. En esta mañana hay un amigo que puede apelar a la misericordia de Dios, para que la gracia la cobije, para que la gracia lo revista. Importante entonces entender que la gracia del Señor todavía se puede recibir. ¿Sí o no? Todavía la puedes recibir. Hermano, permanece en la gracia de Dios. Permanece en su gracia. La gracia se puede decir, como se ha apuntado, favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre. Escuche bien, un favor inmerecido. Por la gracia es que tenemos la bendición de la vida eterna y el cielo. La gracia nos enseña entonces ¿a qué? A renunciar a esa vida ajena a las cosas de Dios, a ese mundo, a esos vicios. Y vale la pena renunciar, porque Jesucristo es lo mejor. Recibir a Jesús es recibir la gracia, reconocerlo a Él en nuestra vida. Así que si bien por medio de Moisés fue dada la ley, nosotros gracias a Él por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso no presentamos a nadie más. Por eso le decimos a los amigos, como le dije a nuestra hermana, y quiero decirle a esa amiga que ahora esa hermana se entregó ese día, porque las cosas hay que decirlas claras, ¿sí o no? Señala a la gente que hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que aceptar el evangelio. De esa manera se recibe la gracia de Dios. No demos tanta vuelta, por favor, y oramos por ellos, por una pareja. Y qué bendición que Dios sigue salvando y que Dios tiene la puerta abierta para que muchos sigan disfrutando de la gracia.
Hay oportunidad todavía. Y por eso seguimos predicando el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hablamos de salvación en este tiempo porque todavía la gracia de Dios está aquí entre nosotros. Todavía Dios sigue salvando, porque sigue perdonando, porque la sangre de Jesucristo no ha cesado de fluir para perdonar al pecador, porque todavía los brazos en la cruz del Calvario están abiertos para todos los hombres, para todas las mujeres, para toda la humanidad, para que el hombre pueda alcanzar la salvación, para que el hombre pueda correr a Él. Hoy es tiempo de reconocer la gracia de Dios. Es tiempo de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Mi amigo, en esta oportunidad sabemos que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Es el medio, es quien la provee. Su gracia se manifiesta para hacernos aceptos en Cristo. En esta mañana queremos decirte, hermano, permanece en la gracia. Es una tremenda bendición. ¿Cuánto beneficio te ha traído la gracia de Dios? Dime. ¿Cuánto beneficio nos ha traído? ¿Cuánto ha hecho Él por nosotros? Oh, si destacáramos, si le pidiéramos a cada uno de ustedes contar el beneficio de la gracia de Dios sobre su vida, no terminaríamos de contar. Entre ellos podemos decir: Él cambió mi lamento en baile. Él me sacó del yugo del mundo. Él perdonó mis pecados cuando fui bautizado en su nombre. Él me cambió la vida. Me ha llenado con su Espíritu Santo. Me ha dado vida eterna, la promesa de la redención. Cuento con su asistencia. En la soledad y en la tristeza Él está conmigo. Cuento con su auxilio en todo momento. Podemos clamar a Él porque su gracia nos lo permite. Y aunque cometemos errores, podemos decir: hijo mío, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Sigue perdonando, sigue bendiciendo. Su gracia está aquí. Permanezcamos en esa gracia, hermano. Permanezcamos en esa gracia. Quiero ir un momento al texto de Hebreos capítulo 12. Hoy hay salvación. Domingo misionero. Siento que me está tocando la vida de una amiga. Dios te está tocando. Dios te quiere salvar. Oh, dice la Biblia. Escúcheme bien, por favor. Dice el versículo 14 al 16. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Créalo que eso hace parte de la gracia, ¿oyó? Seguid la paz y la santidad. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se puede dejar de alcanzar después de tenerla en la mano. Retén lo que tiene. Retén lo que tiene. Lucha por la oportunidad de ser salvo. Dice la Biblia, y vuelvo y lo repito, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, eso puede hacer que alguien caiga o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario
o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, se puede dejar de alcanzar la gracia, se puede caer de ella. Por eso el mensaje del Señor es: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vale la pena, ¿verdad? Amigo, si fuera por nosotros, de pronto diría alguien, quisiéramos hasta obligarte. Permítame y quiero hacerme entender. Pero es tu decisión de reconocer a Jesús como el dador de la gracia, como tu Salvador. Nosotros con amor, con cariño, te podemos insistir: acepta, recibe a Jesús para que tengas la gracia de Dios. Hoy puedes decir gracias a Dios por su misericordia, ¿sí o no? Por gracia, por misericordia, todos estamos vivos. Ojo, por gracia estamos vivos, por misericordia de Dios estamos vivos todos. Porque bien somos dignos de juicio. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Jesucristo se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si esa gracia está aquí en esta mañana, ¿no cree usted, mi querido amigo, que usted puede disfrutarlo? La carta del apóstol Pablo a Hebreos capítulo 5, dice el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Escuche bien, abundó mucho más la gracia, y aquí está la gracia de Dios. Puedes reconocerlo. Mi hermano, persevera, sigue adelante. Hay debilidad, sí, hay flaquezas, pero qué bueno que te arrodilles a Dios y digas: Señor, ayúdame. No permitas que se vaya esta bendición de mi mano. Ayúdame, dígaselo. Permanece, lucha por lo que Dios te ha dado. No seas como Esaú. No venda la bendición de la salvación por cualquier cosa. Esaú tenía una visión literal, una visión terrenal, pero Jacob tenía una visión que trascendía. Por eso Jacob sí sabía lo que valía la primogenitura. Y en ese contexto nosotros podemos decir: la iglesia sabemos lo que vale la salvación para nosotros. Sabemos lo que significa Jesús en el alma. No hay nada mejor que tener la gracia de Dios en nuestra vida, y de la cual podemos seguir contando a los demás que Jesucristo es el Salvador, es la bendición, es el sustento, es el todo, y es lo que nos llena. En Cristo estamos completos, porque en Él lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, tenga la amabilidad y estemos de pie en esta mañana, porque Dios quiere salvar a alguien. Hoy, domingo misionero, hay un mensaje para ti, amigo. Y decirle a los amigos en estos momentos: levante la mano si hay algún amigo que quiera recibir la gracia de Dios en esta mañana. Levante su mano. Si hay alguien. Aquí veo a una hermana aquí levantando su mano. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Vamos a orar por ella, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No sé si nos puedes acompañar aquí adelante. Vamos a orar por alguien. Alguien más que levante su mano y diga: yo recibo la gracia de Dios. Aquí hay un jovencito. Dios sigue salvando, hermano. La salvación es para todos. Otra amiga, otro amigo que levante su mano allá en las redes sociales. No sé si hay algún amigo conectado, pero Dios te quiere salvar. En esta mañana vamos a orar. ¿Cuántos se alegran cuando alguien toma decisiones con Dios? Qué bendición, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Hay alguien más?
Todavía hay oportunidad, mi amiga. ¿Qué dice usted? Levanta su mano aceptando a Jesús como el Salvador de su vida. Hágalo en esta mañana para que sea incluida en esta oración de libertad, de salvación. Soberano Dios, en estos momentos te damos gracias.